museo y entender que la ciudad no es neutral. Hola, hoy queremos hablarles de una experiencia que realmente nos cambió la forma en que entendemos la ciudad y sobre todo la comunicación, con el acompañamiento de mi compañera Valentina y quien les habla, María José. Hace poco visitamos el Museo Ciudad Autoconstruida en Ciudad Bolívar y desde el inicio entendimos que no estábamos entrando a un museo tradicional. No había ese ambiente de contemplación silencioso, no había esa distancia entre el visitante y lo que se exhibe. De hecho, lo primero que nos dijeron fue algo como que se quedó muy grabado durante todo el recorrido. Abro comillas, este no es un museo de lo contemplativo, es un museo de la conversación, de la incomodidad, de la reflexión. Cierro comillas. Y eso ya marca una diferencia enorme, porque uno no entra a ver el museo, sino entra a cuestionarse. Y ahí fue donde empezó a surgir la pregunta que guía todo este análisis. ¿Cómo se manifiesta la comunicación en ese museo? Pero no en términos simples, sino en algo mucho más profundo, como aparece en las cifras, en los testimonios, en los relatos y en los objetos. Y para entender eso lo conectamos con Claudia Villamayor, que plantea algo clave. La comunicación no es transmitir información, sino producir sentidos desde los territorios y desde quienes históricamente han sido silenciados. Y cuando uno vuelve a pensar en el museo desde ahí, todo empieza a tener otra dimensión. Parte 2. Las cifras y la comunicación como denuncia de la ciudad. Hay una parte del recorrido donde empiezan a hablar de las violencias que hacen posible que la ciudad funcione, y una de esas violencias es la basura. Nos dicen entre 7.500 y 8.000 toneladas de basura llegan todos los días al relleno Doña Juana, y uno escucha eso y no pasa mucho, pero luego lo traducen en algo visual, 15 edificios de 5 pisos llenos de basura cada día, y ahí cambia todo, porque ya no es un dato, es una imagen, y esa imagen me hizo pensar algo muy fuerte. Esa basura no está distribuida en toda la ciudad, está concentrada en un territorio específico, y ese territorio es Ciudad Bolívar. Entonces, ahí entendí que la comunicación en el museo usa las cifras como una herramienta política. No están ahí para informar, están ahí para mostrar desigualdad, y esto conecta completamente con Villamayor cuando dice, abro comillas, la comunicación se da en escenarios y disputa por el sentido, cierro comillas. Por lo que esta cifra, disputa, es la idea de ciudad, nos hace ver que la ciudad no es neutral. Está organizada de tal forma que unos territorios reciben los beneficios y otros cargan con las consecuencias. Pero también me generó una tensión personal, porque yo me impacté, me incomodé, pero luego pensé, ¿qué pasa después de ese impacto? ¿Esa comunicación transforma o solo sensibiliza momentáneamente? Y creo que ahí hay un límite interesante del museo. La comunicación como voz y experiencia. Después pasamos a otra parte donde hay videos de distintas comunidades. Y aquí algo cambia completamente, porque ya no es el museo hablándome, son las personas hablándome directamente. Comunidades indígenas, mujeres afro, personas desplazadas, población LGBTI, y todos respondiendo preguntas como ¿quiénes viven en Ciudad Bolívar y por qué? Y ahí empiezan a aparecer historias de desplazamiento, de migración, de violencia, pero también de búsqueda de oportunidades, de construcción de vida. Y eso rompe con algo que uno tiene muy normalizado, y es esa idea de que Ciudad Bolívar es solo marginalidad. Y no, es diversidad, es historia, es país. Y ahí es donde veo claramente lo que dice Villamayor. Abro comillas, los sujetos son productores de sentido y conocimiento. Cierro comillas. Porque estos testimonios no son solo relatos personales, son formas de explicar la ciudad. Pero también aquí aparece una incomodidad más profunda, porque aunque las personas hablan, lo hacen dentro de un museo, que eso implica que hay una mediación. Alguien decide qué testimonios incluir, cómo editarlos o en qué momento mostrarlos. Entonces me pregunto, ¿hasta qué punto esa comunicación es realmente horizontal?
¿O sigue habiendo una estructura que organiza esas voces? Y creo que el museo no niega esa tensión, pero tampoco la resuelve del todo. Parte 4. Relatos, el poder de nombrar la realidad. Hay un momento del recorrido que para mí fue clave. Cuando hablan de la palabra invasión, nos dicen claramente: aquí no hablamos de invasiones, hablamos de asentamientos. Y eso me hizo cuestionarme algo muy básico pero muy profundo. Yo siempre había usado esa palabra sin pensarla, pero cuando lo explican, todo cambia. Invasión implica que alguien está ocupando algo que no le pertenece. Y asentamiento implica que alguien está resolviendo su necesidad de vivienda. Y ahí entendí que el lenguaje no es neutro. Nombrar es tomar posición, y eso es comunicación. Villamayor lo plantea como una disputa simbólica, una lucha por definir el sentido de las cosas, y el museo está haciendo exactamente eso. Está cambiando la forma en que entendemos la ciudad. Lo mismo pasa con el paro cívico del 93. Antes de esta visita, yo no sabía nada de eso, y cuando lo explican es muy fuerte, porque uno entiende que el acceso al agua, el transporte, los colegios no fueron regalos del Estado, fueron logros de organización comunitaria. Y eso rompe completamente con el estereotipo de que las comunidades esperan ayuda. Pero aquí aparece otra contradicción muy fuerte. El museo critica al Estado, pero hace parte del Estado. Y eso me parece una de las cosas más interesantes del museo, porque es como una crítica desde adentro. La comunicación que se siente y se toca. Otra cosa que nos marcó fue la relación con los objetos. No hay vitrinas, no hay esa distancia típica del museo. Hay materiales de autoconstrucción, madera, láminas, elementos reales con los que la gente construyó sus casas. Y también tejidos indígenas, objetos traídos por las mismas comunidades. Y eso cambia completamente la experiencia, porque no estás viendo algo del pasado, sino que estás viendo algo vivo, algo que sigue pasando. Y ahí entendimos algo clave. La comunicación no es solo lo que se dice, también es lo que se muestra, lo que se siente, lo que se puede tocar. Villamayor habla de una comunicación situada, y eso es exactamente eso. Pero otra vez aparece la duda crítica que hemos tenido durante todo nuestro podcast. Cuando estos objetos entran al museo, ¿siguen siendo parte de la vida cotidiana o se convierten en representaciones? Porque el museo también transforma lo que muestra. Parte 6. Cierre. Una comunicación que incomoda y transforma. Si algo me dejó esta experiencia, es que la comunicación en este museo no es cómoda, no es neutral, no es distante. Es una comunicación que incomoda, que te muestra desigualdades, violencias, contradicciones, pero también resistencia, organización, alternativas. Y creo que eso es lo más valioso, porque no te da respuestas, te deja preguntas. Y la más importante para mí es esta: ¿desde dónde voy a comunicar yo? Porque después de esta visita entendí que la comunicación no es solo hablar, es tomar posición, es decidir qué mostrar, qué decir y desde qué lugar hacerlo. Y ahí es donde realmente empieza todo.